dos experiències, dos intervencions, dos experiències més directes. Abans volia, si me deixen, llegir un poquet, contextualitzar una altra vegada. I soy sensible. Hi ha un món o hi ha tres? A l'univers de les persones només hi ha persones sense etiquetes, sense classificacions. A l'univers dels humans, on l'economia i els egos ho inunden tots, tenim ciutadans de primera o de tercera, un primer món o un tercer món. Front aquestes actituds, esta falta de sensibilitat, no ens queda una altra cosa que plantar una falla per criticar-nos, per conscienciar-nos i per fer-nos pensar. No tenim un altre remei que plantar la falla. Ja no tenim escapatòria, hem de plantar una falla i criticar tot allò que volem cremar, tot allò que volem fer desaparèixer. Ara, de Comitè Ciudadà Antisida, una experiència en primera persona, ja serà salsa perquè sap què és, José Mi Blanco, del Comitè Valencià Antisida de la Comunitat Valenciana. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Falla Burrull, gracias al Comité Ciudadano Antisida también por darme la oportunidad de estar aquí esta noche. Y ante todo decir que estoy abrumado, ¿no? Porque por la cantidad, la calidad, la transversalidad de los testimonios que se han dado aquí esta noche, la verdad es que estoy un poquito así como... No sé, yo soy una persona que soy un ser normal y corriente, con sus contradicciones, con sus flaquezas, con sus muchos defectos. Y bueno, soy una persona que representa al comité no como profesional, sino directamente como afectado. Soy un enfermo de VIH. Soy un enfermo de VIH que hace ya, pues, ¿cómo pasa el tiempo? Hace 5 años. Hace 5 años que me presenté allí con un carrito de la compra, con una barba de unos cuantos días. En el despacho de Turia es la psicóloga y con una sobrina mía. Y bueno, para saber qué era aquello que era el Comité Ciudadano Antisida y qué podía ofrecerme a una persona que pertenecía a un... digamos, a un colectivo que por aquel entonces estaba como muy débil, ¿no? Tenía una grave problemática social de donde venía. Yo soy de Alcoy y la verdad es que no sabía por dónde tirar. Estaba en una encrucijada. Y allí me acogieron, dieron respuesta, tuvieron eco, mi situación social, mi situación económica, mi situación sanitaria, mi situación humana. Se ocuparon de las distintas áreas que de alguna forma me fueron recomponiendo y venían de una situación en el comité muy difícil. Venían de una situación en que la anterior administración les había dejado durante 9 meses sin pagarles, donde muchas ONGs habían tenido que cerrar sus puertas y dejar en la estacada a muchísimas personas que, al igual que yo, estaban en situación de vulnerabilidad. Por eso se me quedó grabado que por encima de todo tenía que ser una persona que tenía que interiorizar para mis adentros la palabra me
me disculparéis, la palabra, no me sale en estos momentos, resiliencia, porque el que resiste, vence. Y el comité resistió esos 9 meses. Fueron 9 meses durísimos. Yo no estuve allí, pero me lo han contado. Y trabajaron como si realmente ellos cobraran la nómina, como si realmente no pasara absolutamente nada, como si el conseller no se lo estuviera llevando crudo, era el conseller Blasco, que visitó hasta en un par de ocasiones el propio Comité Ciudadano Antisida. Todo esto, ¿por qué lo digo? Lo digo porque tenemos que, en ese sentido, que reaccionar. No solamente hemos de recibir. Yo estoy en un piso tutelado, recibo, pero también reacciono ante eso. Es decir, participo, por ejemplo, en el programa de familias, porque considero que es importante estar en primera línea de combate. Y digo bien de combate. No lo digo desde un punto de vista bélico en el mal sentido de la palabra. Lo digo desde el punto de vista de que no estemos esperando, sino ser reactivos en todo momento. Aunque nos cueste, aunque seamos víctimas de, como ha dicho muy bien mi compañera Fátima, suframos ese ser estigmatizados. Yo en ese sentido, cuando a mí me comunicaron que sufría la enfermedad, el virus, particularmente tengo que decir que yo ya me lo imaginaba. Y puedo decir que afortunadamente yo he tenido la fortuna de que en mi familia lo han sabido, lo han entendido o no lo han entendido, pero sí que lo han dilucidado, lo han interiorizado, y en ese sentido me he considerado comprendido, apoyado, pero evidentemente muchísima gente no tiene esa fortuna, no tiene esa suerte, lo tiene que ocultar, lo tiene que dar rodeos, tiene que buscar una fuga hacia adelante, pero que lo importante es siempre mirar hacia adelante y ser activista. El activismo es clave para no caer en el victimismo. Es muy importante que ese activismo lo tengamos presente a cada instante, cada momento de la enfermedad, porque es una enfermedad que en el primer mundo, no en el tercer mundo, desgraciadamente es mortal, pero en el primer mundo no hay que olvidar que nos vamos haciendo mayores y nos va a acompañar
hasta que nos hagamos mayores. Y entonces tendremos que convivir con ella, y saber cómo convivir con ella va a ser una lección de vida.